Hola lectores, bienvenidos un día más al canal. Este es el tercer vídeo que grabo seguido y espero que se oiga bien, ya que ha estado lloviendo horroroso y no he podido tener luz suficiente para grabar. Además, mis vecinos se han mudado y han llegado otros nuevos, por lo cual ha sido horrible porque había ruido a todas horas. Además tienen un niño pequeño, así que llora a todas horas, por lo cual es muy difícil grabar en silencio, así que espero que si algún día oís un niño llorando, sepáis que es mi vecinito de 3 años, que es muy mono, pero no se calla. Y vamos a empezar con este resumen de lecturas de marzo y abril. A ver, lo iba a hacer separado, pero en marzo leí solo 2 libros y es que son de una saga y entonces, bueno, preferí sumarlos al resto de libros que leí en abril, que sí que leí un poquito más. En marzo leí 1 y el 2 de El archivo de las tormentas de Brandon Sanderson, El camino de Reyes y Palabras radiantes. A ver, estos libros son eternos, o sea, son muy gordos, así que me llevó bastante más de lo habitual leerlos. Aún así la historia es muy interesante. Ya sabéis que Brandon Sanderson tiene esto de que comienza flojito al principio y da el bombazo al final. Pues El archivo de las tormentas es así. El primero me gustó un pelín menos simplemente porque es introductorio y tiene muchísima información, y el segundo me encantó, realmente me encantó y estoy deseando que salga la continuación, pero bueno, sabemos cómo es el señor Sanderson. Está ambientada en un mundo donde en un tiempo hubo unos seres a los que se llamaban brillantes y que luchaban pues contra monstruos básicamente, y tenían unas armaduras y unas espadas muy poderosas, pero un día desaparecieron de la tierra y de lo único que quedó fueron esas armaduras, que le llaman armaduras esquirladas, y unas espadas, pues lo mismo, que hacen que el portador pues sea mucho más rápido, mucho más fuerte. La historia se centra en un muchacho que quiere ir a la guerra para servir a su señor y luchar como los verdaderos soldados y por el honor y digamos que por todos esos valores, y sobre todo para volver y ser un gran hombre. Sin embargo, su vida da un vuelco y acaba siendo un esclavo, incluso menos que un esclavo, hasta que descubre que tiene unos poderes que se supone que ya no hay nadie que pueda tener esos poderes, unos poderes que se asemejan a los que tenían los antiguos radiantes, de los que se decía que podían hacer muchísimas cosas. Y él se da cuenta que ha adquirido estos poderes cuando lo comienza a seguir una especie de espíritu. Ahora tiene que vivir con ello y aprender sobre estos poderes y saber para qué los va a usar. La historia es muy interesante y el sistema de magia pues muy diferente, como acostumbra Brandon Sanderson, pero como digo, son libros tochos. Luego leí La hermana de Louise Jensen, tenéis la reseña en el blog. Esta novela la han puesto como un thriller, pero bueno, yo no diría tanto. Básicamente nos encontramos con la protagonista que se encuentra una carta de su amiga muerta en el que dice que ha hecho algo terrible y que la perdone. Nuestra protagonista es una chica que se hunde en la miseria por la muerte de su amiga y ahora se va a encontrar con una situación que va a cambiar por completo el rumbo de su vida. A continuación leí Wonder, la lección de August, de R.J. Palacios. La verdad es que me encantó. Este libro es muy conocido, trata de Oggy, un niño que tiene una deformación en el rostro y que empieza a ir al colegio por primera vez. Yo creo que lo más importante de este libro no es solo la historia y dar visibilidad a las personas que tienen una diferencia, sino ver el punto de vista del resto de los miembros de la familia o de los amigos, de las personas que rodean a Oggy, y ver cómo la actitud de él cambia a las otras personas. Así que os lo recomiendo mucho. A continuación leí un libro que se considera un clásico de las novelas de detectives. Es el primero de la saga del detective Sam Spade y se llama El halcón maltés, por Dashiell Hammett. Yo le di 3,5 gatos porque supongo que he leído muchas novelas de detectives y esta no fue la que más me impresionó. Sin embargo, la historia es entretenida. Hay un halcón, una figurita de un halcón que se le regaló a un rey. Esta figurita estaba hecha de oro y un montón de piedras preciosas, por lo cual valía una fortuna, pero con el paso del tiempo esta figura se pierde y de repente cae en manos de una persona que quiere venderla y hace de intermediario a nuestro detective, y obviamente todo el mundo quiere sacar tajada. Pero a su vez el detective quiere hacer justicia. Para mí no fue la mejor novela de detectives que he leído, pero sí que me gustó. Y después leí Cada día, del David Levithan. A este le di 4 gatos y medio. La verdad es que la historia me parece muy original. Seguro que la conocéis. Va de un alma que se llama A, o sea, ella a sí misma se llama A, y que obviamente no tiene género porque es un alma.
y que cada día habita en el cuerpo de una persona diferente. Y obviamente intenta pasar por sus vidas lo más desapercibida posible para que no se den cuenta de este cambio. Sin embargo, un día se enamora de una chica y obviamente pues quiere estar con ella, así que la historia se complica. A mí lo único que no me gustó fue el final, que da un final un poco abierto, como si tuviéramos la posibilidad de una continuación, pero bueno, no lo sé. Lo interesante es ver los diferentes puntos de vista, ya que cuando A habita un cuerpo diferente, pues su perspectiva del mundo cambia, ya que va viendo la mente de las personas que habita. Así, por ejemplo, conoce a chicos que son gays o chicas que son lesbianas, pero también chicos y chicas trans, incluso chicos con depresión. Llega a conocer el caso de una chica que intenta suicidarse, etc. El dilema de qué hacer o qué influir para mejorar sus vidas o simplemente no hacer nada. Luego leí un libro muy curioso, se considera la primera novela de literatura árabe contemporánea. Está ambientada en el siglo pasado, pero aún así plantea temas bastante actuales. Se llama El diario de un fiscal rural, por Tawfiq al-Hakim. Es un autor egipcio y nos cuenta la historia de un chico que obviamente estudia para ser fiscal y está súper ilusionado de trabajar en el Cairo y llevar grandes casos importantes, pero acaba siendo destinado a un pueblo del Egipto rural. Y él ve que las cosas son muy diferentes, ve la diferencia que hay entre la vida de la ciudad y el campo, pero también la diferencia en las personas, en la educación, etc. La verdad es que es un vistazo muy interesante y una crítica social muy importante, y también es muy interesante el prólogo del libro, ya que nos aclara muchísimas cosas y va muy bien para entender pues la mente o la filosofía de vida de los egipcios actuales. Para el reto de lectura teníamos que leer a un poeta que fuera de nuestra región. Como sabéis, yo nací en Argentina y quería leer algo de allí, aunque vivo en España, y leí una antología poética de Alfonsina Storni. Yo y la poesía y yo no nos llevamos bien, así que bueno, le di 3 gatos, pero no es porque sea malo, sino simplemente porque a mí no me llegó. Algunos me gustaron más, otros menos, pero bueno, en fin, no es el género literario que más me guste, pero si os gusta la poesía os lo recomiendo. Después leí, y este me lo dejaron, Cuentos de buenas noches para chicas rebeldes, la parte 1, acaba de salir la 2. Y la verdad es que me encantó. Como sabéis, son 100 relatos sobre 100 mujeres que aportaron algo a la historia de la humanidad y tienen una ilustración hecha por una artista diferente para visibilizar también el trabajo de las mujeres. Y lo importante o lo bonito de este libro es que tenemos mujeres que han sido pues o faraonas, gobernantes, pero también han sido médicas o modelos o cantantes o deportistas. Es decir, que cualquier mujer que haga cualquier cosa puede resultar una mujer importante, puede aportar algo a la humanidad. Nos muestra perfectamente que las mujeres somos capaces de todo. Y este libro creo que es uno de esos libros que deberían leer las mujeres y deberían leer las niñas, pero también los niños. Porque si un niño aprende que una mujer es capaz de todo, es capaz de respetarla como se merece. Así que si tenéis niños, sobrinos, primitos, lo que sea, regalarles por su bien este libro. A continuación leí El ritmatista de Brandon Sanderson. Esta es una novela autoconclusiva y tiene un sistema de magia diferente, la ritmática. La verdad es que es muy interesante de leer, y si no os da pavor adentraros en el mundo de Brandon Sanderson y no queréis leer una de sus sagas kilométricas, podéis leer El Antris o podéis leer esta, que también está muy bien. El ritmatista va sobre un chaval que quiere ser ritmatista. Los ritmatistas son capaces de hacer dibujos en el suelo de tiza y que cobren vida, que pues interactúen con los objetos e incluso con las personas. Todas las personas llegan a una edad, hacen una prueba para saber si pueden ser o no ritmatistas, y a partir de ahí pues entonces tienen que estudiar en la escuela de ritmática. Nuestro protagonista pasó la prueba, pero no pudo ser ritmatista, y sin embargo tiene la suerte de estudiar en el mismo colegio en el que estudian los ritmatistas. Cuando empiezan a desaparecer estudiantes ritmatistas, pues él se ofrece para ayudar, y como él sabe muchísimo de ritmática porque le apasiona y le obsesiona más bien, pero no es ritmatista, pues deciden incorporarlo a ayudar. La verdad es que está muy bien, me gustó mucho y me encantaría que Brandon Sanderson hiciera más libros ambientados en este planeta o en esta parte del Cosmere.
Luego leí dos libros que se parecen mucho en el título pero que no tienen nada que ver. El primero es El canto del cuco de Robert Galbraith, que sabéis que es el apodo o el seudónimo que usó J.K. para escribir, J.K. Rowling para escribir este libro. Es una novela de detectives, está bien, es entretenida, a mí me gustó, pero no os cuento más porque si entráis sin referencias mejor, porque así os olvidaréis de que está escribiendo J.K. y os centraréis en la historia. Y el segundo libro es Alguien voló sobre el nido del cuco de Ken Kesey, y este libro lo leí porque había visto la película hace muchos años y me gustó mucho y quería pues leer el original. Resulta que hay un hombre que es un delincuente, básicamente lo han arrestado por juego y lo han mandado a trabajos forzados, así que pues él intenta buscarse una manera de escaquearse del trabajo. Para eso se hace pasar por loco para que lo manden al manicomio, pensando que, pues jauja, allí pues no, ellos no trabajan, les van a dar de comer bien, va a estar sentadico, pues bien. El problema es que cuando él llega al manicomio se da cuenta que las cosas no son tan fáciles como él las pensaba y que la terapia de electroshock todavía se sigue aplicando porque está ambientado hace unos cuantos años. Y la historia la vemos contada desde la perspectiva de un indio americano que ha acabado allí y que lleva años viviendo allí y sin saber nada del mundo exterior. Y él nos cuenta cómo este nuevo paciente llega a desequilibrar la jerarquía del manicomio. Hay unas reflexiones sobre la naturaleza humana y sobre la manera que tenemos las personas de encerrarnos en nosotros mismos y en hacernos nuestras películas y en afrontar los problemas muy curiosa. Y además vemos las enfermedades mentales que se trataban en ese momento, así que os lo recomiendo si os gusta esto de la psicología y bueno, pues estos libros así que son más una temática más adulta, pero está muy bien. Luego tenía que leer una obra de teatro también para el reto literario y leí La gaviota de Anton Chekhov. Ese es un autor ruso, de los grandes exponentes de la literatura rusa. La verdad es que voy a tener que leer más cosas de él porque me quedé pues, con ganas de más con La gaviota. Es una obra de teatro, está en YouTube si la queréis ver y más que nada porque las obras de teatro y más de la literatura rusa con tantos personajes te lías un poco de quién es quién y quién dijo qué, pero bueno. Lo importante de esta obra de teatro, digamos, es el discurso de la gaviota, que es una chica que es bueno como la protagonista de la obra, y ella hace una reflexión sobre lo cansada que está de pues haber intentado cumplir su sueño, pero que su sueño no era tal y que luego, bueno, básicamente es una reflexión sobre su vida. Pero como digo, si no queréis leerlo, lo tenéis en YouTube, buscad La gaviota de Anton Chekhov, la obra, y la encontraréis. Y ya por último leí Yo soy Malala, por Malala obviamente. Malala no escribió la obra sola, sino que tuvo ayuda para organizar todo el texto y para que se entendiera, y bueno, nos cuenta su historia. Sabéis que Malala ganó el Nobel de la Paz por su lucha por la educación de las niñas, por la educación de los niños en general, pero sobre todo de las niñas. Sabéis que ella fue la niña que dispararon en Pakistán por defender por las redes sociales y en conferencias la educación de las niñas. Pero lo importante no es la historia de Malala, porque la historia de Malala la podéis encontrar en cualquier sitio, podéis recopilar noticias, etc. Sino lo importante que nos cuenta en este libro es cómo llegó al punto en que le dispararan. Porque ella le dispararon en la cabeza y sobrevivió de milagro. Y obviamente pues vive recién en el extranjero, pero siempre tiene la ilusión de volver a Pakistán, que es su país. Y en esta historia nos explica un poco el origen de su zona, de la gente de su zona, pero además nos explica el origen de los talibanes, de lo que significaba ser un talibán antiguamente, de lo que significa ahora y del daño que han hecho a su propio pueblo, porque muchas veces asociamos el terrorismo con bombas en Europa o en países occidentales, y sin embargo el mayor terror que ha creado esta gente son en sus propios países. Han matado y han creado millones de refugiados de sus propios países simplemente por tener una idea diferente de su religión. Así que bueno, es muy interesante ver este punto de vista para que entendamos cómo surge el conflicto y de dónde viene todo, y además la intervención de países extranjeros, lo que afecta a las familias de este país. Y bueno, no me enrollo más, hasta aquí mi resumen de lecturas de estos 2 meses de marzo y abril. Ya sabéis que si os gustó este vídeo podéis darle una manito arriba, suscribiros al canal si no estáis suscritos y activar la campana de las notificaciones. También comentarme aquí abajo si habéis leído alguno de estos libros y qué os parecieron, o si tenéis algunos pendientes. En la cajita de descripción os voy a dejar mis redes sociales y el link al blog.
Si tenéis perfil de Vic podéis seguirme y ahí veréis las lecturas actuales. Y sin nada más que añadir, yo me despido y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Bye.